¿Qué debemos considerar? Este material yo se los voy a compartir a ustedes para que puedan empezar a interiorizar mucho más la idea. ¿Qué debemos considerar? Enfóquese en el problema, ¿sí? No se ponga a decir, ay, mira cómo está bonito el día, qué bonito era que llueve o no llueve. No, eso no nos va a permitir nada y la persona va a sentir que ustedes, en vez de estar haciéndole acompañamiento y contención, no les está prestando atención, ¿sí? Valoremos las áreas afectadas. ¿En qué consiste esto? Determinemos qué específicamente está haciendo que la persona se encuentre mal por dimensiones. Bueno, ¿y esto cómo está afectándote a nivel emocional? ¿Cómo te está afectando en el términos de tu familia? ¿Sientes que de pronto está afectando tu relación afectiva? Y así sucesivamente. Identificar la pérdida, ¿sí? O identificar cuál es el problema en particular. Procurar siempre no confrontar a la persona. Recordemos que cuando estemos aquí en el contacto, lo que más necesitamos hacer también es regular a los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la persona entra en un ataque de pánico, todos ¡fum! Se van por la persona, o sea, siempre se van a intentar acapararla, ayudarla, es un mecanismo simple y llanamente evolutivo que nosotros tenemos como seres humanos, pero en ese mecanismo podemos empezar a exacerbar más el malestar. Entonces, yo debo regular a la persona, pero también regular a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. ¿Y cómo hago eso? Tranquilos, esperen, yo me voy a quedar con esta persona, denme el espacio, no intenten acercarse tanto porque eso la va a fatigar más y vamos a tener este espacio entre los dos, después ella mirará si les comenta o no les comenta. Fin, hasta ahí tiene que llegar. Cuando estoy haciendo el proceso de acompañamiento, debo procurar no ser chocante y confrontativo con el espacio que estoy viviendo y con la emoción y con la gestión de la emoción que está presentando la persona. Debo observar muy bien si la persona se encuentra sujeto al deseo de la vida o no. Tengan en cuenta que muchas veces esto ya es cuando hay una persona que está pasando por una depresión muy profunda y muy aguda, ¿sí? Que eso es lo que nosotros tendremos que empezar a revisar ahorita, ¿cierto? Hay que sugerirle unas opciones posibles, no le dé consejos directos, empecemos a darle un abanico de posibilidades a la persona para que ella tome la decisión prudente. ¿Por qué? Porque es que esa es otra perla. Muchas veces cuando la persona se va por el camino que yo le indiqué, si ve, por su culpa pasó esto y mire que no era lo que yo estaba buscando queriendo. Error. Bríndale el abanico de posibilidades. Y de acuerdo con eso, pues empezamos a revisar cuál es la opción más viable. Muy importante, muchachos, la paciencia. Si uno no es paciente con la persona, va a ser muy difícil y es preferible que ustedes lo deriven, es decir, que le digan a otra persona que le haga el acompañamiento, ¿sí? Por lo pronto, si yo veo que yo no tengo la paciencia suficiente para hacerlo, entonces más bien procuro estabilizar a la persona, que me mire, que me observe, evito que haya algún tipo de situación que lo pueda afectar a él o que pueda comprometer su salud, tanto la salud de él como la de otras personas, y llamo inmediatamente a una persona para que haga el relevo. Hay que realizar unas preguntas básicas. ¿Qué estás pensando de esto? ¿Has intentado hacer algo para mejorarlo? ¿Qué lo ha impedido? ¿Y cómo puedo ayudarte para que puedas encontrar esa ayuda o ese momento de sanación, ¿cierto? Dejar que el sujeto establezca el ritmo, muy importante, no empiecen a bombardearlo de preguntas, simplemente una sola pregunta y ya, ¿sí? La gente empieza a soltar, porque como están tan reprimidos con tanta emocionalidad, empiezan a darse la oportunidad de exteriorizarlo. Si empieza a llorar abruptamente, hombre, dejémoslo llorar, pero no dejemos que la llorada pase de 5 o 10 minutos más. ¿Por qué? Porque primero va a generarle una descarga emocional al sistema nervioso brutal, ¿sí? Y segundo, la crisis muchas veces puede generar que las personas empiecen a sentirse somnolientas, cansadas, apáticas de las actividades y en algunos momentos dados, pues si está muy mal, nosotros no podemos permitir eso. Debemos evitar que la persona recaiga en ese tipo de situaciones y mantenerlo un poco más alerta. Hable de varios tópicos relacionados con este tema, promueva el sentido de la esperanza, mantenga una conversación constante con la persona. Esto es supremamente importante cuando estamos haciendo una atención en crisis por llamada o por alguna parte, mantengan la conversación. Venga, y entonces este problema de dónde viene y cómo lo puede estar revisando y qué puede estar haciendo usted. Corrobore los datos obtenidos frente al tema. Muchas veces hay personas que tienen cierta dificultad con las mentiras, les gustan las mentiras y tienen unos rasgos en particular muy relacionados con estructuras de personalidad que buscan la atención y la aprobación, que ese es otro tema, que no nos vamos a meter en ese, pero
cuando son personas que tienen cierta estructura, tienden a perseverar en este tipo de respuestas. Willy, cuéntanos en estos contextos un poco qué no hacer, porque también en ese afán de contener al otro, de querer calmar al otro, terminamos en ese proceso de acompañamiento haciendo expresiones que por el contrario terminan quizá haciendo sentir culpables a las personas de su propio estado de ánimo. Por ejemplo, tendemos a minimizar las situaciones. Entonces, ven, no, eso no es tan grave, eso se soluciona fácilmente, pues hay gente peor, mira que Sí. en el mundo, no sé, hay niños muriendo de cáncer y tú estás así por esta situación, o por el contrario también, sí, qué situación tan terrible, esto debe ser horrible, yo no sé qué haría en esta situación, qué debemos evitar, pues finalmente para no causar el efecto contrario y no terminar exacerbando esos síntomas en la persona que estamos acompañando. Excelente. Para eso voy a retomar un apartado que estuve desarrollando el año pasado relacionado con los primeros auxilios psicológicos. En este apartado vamos a poder considerar qué hacer y qué no hacer frente a los primeros auxilios psicológicos. En el contacto, ¿qué hacer? Escuchar de manera cuidadosa los sentimientos y hechos comunicar aceptación. ¿Cómo comunico aceptación? Moviendo la cabeza. Entiendo, es claro, comprendo, ¿sí? ¿Qué no hacer? Contar la propia historia. No me voy a poner a decirle a la persona, pues es que imagínese, la mía está peor, ¿cómo le parece pues que a mí me pasó esto y lo otro? Eso nos puede servir para ganar tiempo cuando estamos trabajando en el apartado de la estabilización, pero en el primer contacto no lo voy a hacer, o sea, eso es redundante y no nos va a funcionar. En las dimensiones del problema, plantear una pregunta te puede ayudar en algo, lo que les estaba diciendo ahorita. Debo hacer una pregunta abierta, debo pedirle a la persona cómo se encuentra en ese momento. ¿Qué no debo hacer? ¿Usted está bien? Sí, no, sí o no, sí. Ah, no está bien, qué mal, sí, en fin. Entonces, eso ni siquiera se lo dice a uno una persona que no conozca. Cuando nos hablan de soslayar las señales de peligro, pónganle mucho cuidado a lo que yo les decía ahora. Procuren siempre que el entorno donde se encuentra la persona sea un entorno seguro. ¿Sí? Si hay elementos que pueden ser utilizados para el peligro, para atacarme a mí mismo o atacar a las otras personas, ojo con eso, porque eso nos va a generar un gran problema. Posibles soluciones. Hay que alentar a la lluvia de ideas, lo que yo les decía, debo brindarle un abanico de posibilidades a la persona. No me va a poner a decirle, no, es que camine y vámonos, porque es que yo sé quién le puede prestar a usted la platica que necesita para eso. No, ¿sí? Lo que debo hacer no es generarle más obstáculos a la persona. Yo debo ser un gestor de su proceso, no un detractor del mismo. Entonces, no, pero usted con qué plata va a poder pagar eso, ¿sí? Si usted no tiene plata y ganando un mínimo, ¿cómo va a hacer para pagar esa cuenta o esa deuda? Eso lo único que está haciendo es hundir más a la persona en su tristeza y en su miseria, valga la apreciación, pero eso es lo único que voy a hacer allí, ¿sí? La acción concreta, dar un paso cada vez estableciendo metas específicas. Bueno, como ya sabemos que en definitiva estas personas nos pueden prestar la plata, pues debes darte la oportunidad de empezar a revisar cuándo vas a hacer esto. Establezcámosle metas claras a la persona para que pueda empezar a desarrollar. Lo que no debo hacer, intentar resolverlo todo ahora. No, es que ya mismo vámonos para allá, es que ya mismo podemos hacer esto. No, es que camine que yo le puedo conseguir la persona que usted necesita para eso. No, no lo debo hacer. Todo es un paso a paso. Y recuerden que en los primeros elementos nos decían a nosotros, debo darme la oportunidad de que la persona vaya a su ritmo, ¿sí? Brindándole la guía. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, no, pues voy a hacer esto y lo otro. ¿En cuánto tiempo? Ah, no, pues que lo voy a hacer en este y este tiempo. Listo, muy bien. ¿Cómo te sientes en este momento? Que ya sería el seguimiento, yo me estoy adelantando. Ya sería el seguimiento. ¿Cómo te sientes en este momento? Siempre debo constantemente darle un feedback y que la persona me brinde un feedback a mí de frente a cómo se está sintiendo y qué está percibiendo dentro de su mente. En el seguimiento,
Hacer un convenio para reconectar y una evaluación de los pasos, ¿sí? Lo que les comentaba ahorita. Y qué no hacer, dejar detalles en el aire o asumir que el paciente continuará la acción del plan por sí mismo o dejar la evaluación a alguien más. Es muy importante que si yo empecé a hacerle los primeros auxilios psicológicos, la persona vea que más allá de hacerle la primera intervención, también estoy allí. Estoy dándole la oportunidad de que vea que hay una persona que se está preocupando por él. Y no hay nada, muchachos, que sea más valioso que eso, ¿sí? Que yo sepa que una persona me está cuidando, fantástico. Entonces, eso sería más que todo lo que no deberíamos hacer, ¿cierto?